Bienvenidos. Los jóvenes y los adolescentes, por allá está David al final, pueden pasar con él. Hoy vamos a hablar de un tema controversial, un tema que normalmente no se predica muy comúnmente en las iglesias: el arrebatamiento. Un eufemismo es una palabra o expresión que se usa para sustituir otra palabra o expresión para suavizarla. A mí mi esposa a veces a lo mejor me puede decir: estás un poquito gordito, pero pues en realidad estoy gordo. Por ahí a lo mejor si te corrieron y te preguntan: ¿qué pasó? No tienes trabajo, ¿qué fue lo que pasó? No, es que hubo reducción de personal. Te corrieron, hombre. Te corrieron. O cuando alguien muere, pasó a mejor vida o está durmiendo eternamente. Hay diferentes eufemismos que se usan dependiendo de la situación, pero allá en el norte, donde somos nosotros, allá no se usan los eufemismos. Allá somos muy directos. Somos muy directos. Cuando yo recuerdo que llegamos a Querétaro ya hace casi 14 años, yo en la fábrica le daba instrucciones a los empleados de la fábrica y pues todos pensaban que estaba enojado. Y yo, pues según yo hablaba normal. Y al final del día con mi equipo de trabajo, yo entendí que aquí el acento era más tranquilo. Pero también le daba mucha vuelta a las cosas y yo les decía: no, es que hay que ser directos y hay que confrontar de buena manera. La confrontación a veces la vemos como algo negativo, pero si lo haces de una manera buena, positiva, respetuosa, el confrontamiento es bueno. Total, hoy les voy a hablar de este tema que no es popular ni sencillo, que pudiera ser considerado inclusive como un tabú, pero que es un tema toral en la Biblia. Un tema toral en la Biblia, un tema fuerte, y hoy te voy a hablar sin eufemismos. Te voy a hablar directo. Si ven algún niño o bebé que esté distraído, si me pueden hacer el favor nada más de pasarse al frente, a la parte de atrás, porque el tema es un tanto técnico. Y me tienes que poner mucha atención, porque cualquier lapso de la predicación que tú te vayas y empieces a pensar en el NFL o en el Mundial y México cómo le va a hacer para ganarle a Polonia, pues te vas a ir y ya no vas a poder regresar. Entonces pon mucha atención, por favor. El arrebatamiento también se le conoce como el rapto. ¿Y qué tiene que ver? Vamos a decir, el día de hoy creo que es algo que Dios pone en mi corazón, porque al final del día nos gusta hablar de temas actuales, de temas que tienen que ver con nuestro vivir diario, lo cual es correcto, pero muy pocas veces visionamos lo que realmente va a pasar, que es real. A veces lo vemos como un mito, como un sueño, como un cuento, pero va a pasar. La palabra es muy clara y es muy persistente en este tema del arrebatamiento, del rapto. En las cartas paulinas que Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica y a la iglesia de Corinto, ahí nos explica, vamos a decir, nos ilustra muy claramente lo que es el arrebatamiento. Después de la resurrección de Jesús, que fue la primera resurrección, viene otra resurrección, y la Biblia nos enseña que Dios resucitará a los creyentes, ya sea que ya hayas muerto y hayas estado en Cristo, o que el arrebatamiento nadie sabe el día ni la hora, pero que pueda ser mañana, estás vivo y mañana eres arrebatado. Así que al final del día, estés muerto o estés vivo, en Cristo, es muy importante, en Cristo, Dios te dará un cuerpo glorificado.
Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17 nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Jesús un día descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán, y luego los creyentes que estemos aquí todavía. ¿Será real o no será real? Allá en los tiempos de Noé, cuando Noé estuvo construyendo el arca, la gente se burlaba de él y le decía: ¿cómo crees, Noé? ¿Cómo crees que va a haber un diluvio? Pero un día la puerta de esa arca se cerró, y todos los que quisieron entrar al arca no pudieron. En los tiempos de Jesús, muchos decían: es un muy buen profeta, qué bonita palabra, pero no creían que era el Hijo de Dios. Y cuando resucitó, no solamente se le presentó a los discípulos, sino a más de 500 personas, a más de 500 testigos. Resucitado. Arrebatados. Tú serás arrebatado. Si hoy mueres, también serás arrebatado. Si hoy estás vivo en Cristo, también serás arrebatado. Arpazo es la palabra griega para usar este término de arrebatar. En Juan 10:28 Jesús usa este término y dice: nadie puede arrebatar a mis ovejas de mi mano. Nadie las puede arrebatar. Usa este término, arpazo, que en el latín es rapio, que es rapto, arrebatamiento o rapto, como le quieras llamar. Pero dice Jesús ahí en Juan 10:28: nadie podrá arrebatar, nadie podrá hacer el arpazo a mis ovejas, porque ellas están en mi mano. Y es la misma palabra que se usa en 1 Tesalonicenses 4:17 al decir: seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los que ya murieron, que estuvieron en Cristo. Gloria a Dios. Así que si hoy fuera el rapto, o si hoy fuera el arrebatamiento, tú serías de las pocas personas en la historia de la humanidad que no morirían corporalmente. Increíble, ¿no? Que te toque. Así que aliéntate enseguida. Dile, dale un codazo y dile: pues yo no sé tú, pero pues yo sí me voy. Yo no sé tú, pero yo sí me voy con el Señor, a que Él me reciba en el aire, entre las nubes, y yo ser arrebatado. Recuerdo una película cuando yo era niño que se llamaba El Rapto. Híjole, hasta me da ñáñaras porque me da un pavor. Era una pareja, yo recuerdo mucho esa toma donde era una pareja y el marido se quedaba la rasuradora prendida eléctrica en el baño, y llegaba la señora y ya no lo encontraba. Cuando sea el arrebatamiento, habrá un caos, pero no se asuste. Esta es una bendición. Es una bendición. El arrebatamiento implica una transformación instantánea de nuestros cuerpos mortales para adaptarlos a la eternidad. Cuando Cristo murió y resucitó, lo hizo con un cuerpo glorificado. Y ese mismo cuerpo que tuvo Jesús el día que tú seas resucitado, estés muerto o estés vivo, estoy hablando corporalmente, será semejante al cuerpo glorificado de Jesús. En 1 Juan 3:2 nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
Pero sabemos que cuando Él, Jesucristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Primera de Corintios 15, 42 y 43, léalo en su casa, ahorita no hay tiempo. Nos habla de la resurrección y cómo seremos transformados. Tu cuerpo actual es un cuerpo corruptible, pero tu cuerpo resucitado, tu cuerpo glorificado, tu cuerpo transformado será un cuerpo de incorrupción. Hoy tienes un cuerpo de deshonra, dice la palabra, tendrás un cuerpo glorificado de gloria. Hoy tu cuerpo es débil, está expuesto a las enfermedades, está expuesto a la muerte, pero cuando tú estés con un cuerpo glorificado será un cuerpo poderoso. No será perecedero, será eterno. No estará en pecado, será santo. ¿Por qué? ¿Por tus méritos? No, por los méritos de Jesús. Porque cuando tú tienes a Jesús, te apropias de su identidad, te apropias de su sangre, te apropias de su santidad, te apropias de su bendición. Y no es que tú lo merezcas, estamos en un periodo de gracia. Aprovéchalo. No siempre ha habido un periodo de gracia. Ha habido diferentes dispensaciones a través de la historia. Una dispensación es una manera con la cual Dios trata con la humanidad. Estuvo el pacto de Abraham, estuvo lo del diluvio, estuvo lo del jardín de Edén, estuvo la dispensación de la ley con Moisés. Hoy, el día de hoy, es un día donde si tú ves un arca de Noé, las puertas están abiertas y puedes entrar cuando quieras. Estamos en la dispensación de la gracia, gracias a Jesucristo. En Lucas 24 nos habla cómo será el cuerpo que tú tendrás el día que resucites. Un cuerpo resucitado como el de Cristo, un cuerpo como el del Maestro. Dice Lucas 24 que se le apareció Jesús a los discípulos, ya habiendo él sido crucificado, a todo color, en vivo y a todo color. Así como cuando ves los videos ahí en las redes, de que llega esos padres militares que se van a la guerra por 1, 2, 3 años, y luego llegan con los hijos, el hijo está en la escuela o está en su cumpleaños o la esposa está en Navidad, y llegan por atrás y lo ven y se sorprenden y se sueltan a llorar. Bueno, así Jesús se le apareció a los discípulos. Se le apareció y les dijo: paz a vosotros. ¿Qué paz ni qué nada? Pues se espantaron. Dijeron: ah, caray, ¿qué pasó? Se espantaron primero, pero luego se maravillaron porque pensaron que era un espíritu. Dijeron: no, va a ser un fantasma o algo, ¿no? Cenamos unos tacos de cochinita y ya andamos viendo visiones aquí. ¿Qué pasó? Pues no, si era Jesús. Y les dijo: ¿por qué se turban? ¿Por qué se turba tu corazón? Pues que no les dije. Que no les dije que iba a resucitar. Aquí estoy. Yo cuando era niño y adolescente soñaba a mi papá de que volvía en los sueños, eran tan reales. Papá murió cuando yo tenía 7 años y yo extrañaba mucho a papá y en el sueño no quería que se acabe, y cuando se acababa, híjole, era como otro funeral. Pero yo, si ahorita se me pareciera a mi papá, pues sí me espanta, ¿verdad? Obviamente, digo, pues, ¿qué espíritu es este? Bueno, ahí estaba Jesús. En Lucas 24:39 les dice: mirad mis manos y mis pies, palpad y ver. Dice, y les dijo, porque un espíritu, les dice Jesús, les explica, no tiene carne ni huesos. ¿Cómo me veis que yo tengo? Yo traigo, miren, mi carne y mis huesos. Lucas 24:41. Todavía, fíjense, tiene mucho sentido el humor Dios. Jesús les dice: ¿tenéis algo de comer? O sea, ya vine, ya me aparecí, aquí estoy con ustedes, pues órale, saquen la cena. Y por ahí nos dice el pasaje que comió pescado y miel.
Así que yo creo que el pescado, dicen que es de los mejores alimentos, tiene omega de los 45 tipos de omega y no sé qué tantas cosas. Coma pescado y coma miel, no coma azúcar, coma miel, como Jesús. Tenía forma y consistencia el cuerpo de Jesús, cuerpo palpable y sin corrupción, así como el que Él te dará. No tendrás enfermedad, no tendrás muerte, no tendrás pecado. Dice 1 Corintios 15:53, cuando Pablo habla acerca de la resurrección a la iglesia de Corinto, les dice: porque es necesario que esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Y luego en el 52, 1 Corintios 15:52 dice, ponga mucha atención, no se me vaya, porque de aquí viene la parte fuerte del mensaje y el cierre. 1 Corintios 15:52 dice Pablo a la iglesia de Corinto: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y vosotros, los vivos, los que quedemos, seremos transformados. Amén. 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 Cuando yo era un niño, 8, 9, 10 años, estuve varios años en una iglesia. Teníamos que irnos en camión. Y allá en Chihuahua no es que sea muy grande la ciudad, pero sí tiene como 1 millón de habitantes. Y pues casi nos quedaba de un lugar, de una orilla a otra. Y pues allá cuando dices me tardo media hora, es una eternidad. Aquí y ahorita ya no. Cuando llegamos a Querétaro hace 13, 14 años, a todos los lugares llegabas en menos de media hora. Hoy ya es un privilegio eso. Pero bueno, allá en ese entonces pues era irnos en el camión, bajarnos, caminar un rato todavía. Llegamos a una iglesia que yo le doy gracias a Dios por ella, pero también tenía sus cosas, ¿verdad? Todos tenemos nuestras cosas. Una iglesia para unas 200 personas, las bancas casi siempre vacías, y había mucho legalismo en esa iglesia. Mucho legalismo. Yo era un niño y había mucha profecía. Y las profecías eran como las del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento las profecías eran para advertirte y darte palabra de juicio. En el Nuevo Testamento, de acuerdo a Pablo, en 1 Corintios 14:3 nos dice que la profecía en la gracia es para exhortar, pero sobre todo para edificar y para consolar. Como que cambió el lenguaje, ¿no? De la ley a la gracia. De la dispensación de la ley, donde era haz esto, sí, esto, no, esto. Ahora estamos en la gracia, no para que seas libertino y hagas lo que quieras, sino para que entiendas que tú no vas a poder cumplir con la ley nunca, sino es a través de Cristo. Porque Él la cumplió, Él fue el único que murió sin pecado, sin arruga, sin mancha, y venció no solamente a todos los preceptos de la ley, sino a la misma muerte, y resucitó por ti y por mí. Jesús no resucitó por Él, Él no necesitaba resucitar, Él no lo necesitaba, lo hizo por ti, lo hizo por mí, y ahorita te lo voy a explicar más a detalle. Así que ahí estaba yo en esa iglesia, y pues hablaba mucha profecía, y inclusive llegaron a haber profecías donde decían cuándo iba a venir Jesús, que eso es muy grave. Dice Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, dijo Jesús, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Recuerdo una de esas profecías, no me acuerdo exactamente cuándo, pero se estaba acercando a Navidad, y decía: el Señor va a venir por su iglesia en este año. Yo tenía 10 años. Imagínense, me empezó a acelerar el corazón. Yo era bien travieso porque todo el día andaba en la calle. Mi papá murió, mi mamá trabajaba y yo andaba en la calle todo el día.
Y yo con la carga de conciencia, una iglesia legalista, yo dije ya, no, pues yo me empecé a poner a orar todos los días, a pedir perdón, y llegó el 31 de diciembre. Híjole, el peor día de mi vida, ¿no? Como dirían para una película, el título de una película, el peor día de mi vida. Yo estaba sudando, es que ya son las 10, ya son las 11, y ya falta una hora, y yo sudando, Señor, perdóname. Imagínese un niño de 10 años. No hay que torcer la palabra. ¿Por qué vamos a resucitar? Ya sabemos que es un evento a futuro, que seremos transformados en cuerpo, que Jesús nos recibirá en las nubes, que la mayoría de las personas que se vayan en el arrebatamiento serán gente que ya murió y que fue creyente de Cristo. Pero también habremos otros probablemente que estemos y no nos toque morir, sino que seremos levantados y nos encontraremos con el Señor Jesús en las nubes. Y tendremos un cuerpo incorruptible, sin enfermedad, sin pecado, sin debilidad y sin muerte. Primera de Corintios 15:22 nos dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí te voy a explicar qué hay detrás de la resurrección. Porque ahorita nada más te podría hablar de resurrección, de las dispensaciones, de qué va a pasar en la tribulación, del juicio del trono blanco, y luego va a haber un tribunal de Cristo, y luego va a haber un milenio, y luego la nueva Jerusalén. Hoy te voy a hablar por qué vamos a ser resucitados, qué hay detrás de todo eso. Bueno, detrás de todo eso hay un fallo del hombre, hay un fallo de la humanidad, un fallo en el cual la humanidad a través de Adán falló y pecó. ¿Qué es pecar? Errar al blanco. El blanco lo tiene Dios porque Él es el Dios perfecto, que lo hizo todo perfecto, para que todo fuera de acuerdo a su voluntad y en bendición para ti. Pero un día decidimos independizarnos de Dios, decidimos que el orgullo y el egoísmo nos ganaran, y que esa voluntad que Dios te dio en el corazón la echáramos al borde y decidiéramos ser dioses nosotros. ¿Sabes qué? Yo ya no te necesito, yo voy. Y Adán, nos habla en el Génesis, él comió de un árbol que se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, y en ese árbol era el único del huerto del Edén que él no podía comer. El único, podía comer de todos los árboles. Había dos árboles muy especiales: el árbol de la vida, que un día estará en la nueva Jerusalén y te tocará, pero eso es otra predicación. Y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, y les dijo: de todo árbol comerás menos de este. Y fueron engañados y comieron del árbol equivocado. Y ahí el hombre, la humanidad, tú y yo, firmamos una sentencia de decirle: Señor, no te necesito. Señor, mi vida es mi vida, no te metas conmigo, y aquí yo voy para el real. Y ahí hubo una separación, ahí hubo una muerte espiritual, porque Dios contigo se comunica a través de tu espíritu, y Él con su espíritu. Ese canal de comunicación es espiritual entre tú y Dios, y esa relación espiritual se perdió. Dice la palabra que morimos, y a lo que se refiere cuando morimos no nada más se refiere a la decadencia física, porque todos nos vamos a morir físicamente, sino también a la decadencia y a la muerte espiritual. Tú eres alma, cuerpo y espíritu, y tu espíritu sin Dios está muerto. Entonces, no solamente fue la muerte corporal que todos vamos a tener, sino la muerte espiritual. Hay un velo entre Jesús, Dios, el Espíritu Santo, y tú. Un velo cuando no tienes a Jesús. Dice la palabra que es el único intermediario entre Dios y los hombres. El único. Y cuando tú no tienes a Cristo, hay un velo. Cuando Cristo vino y murió en la cruz, dice no solamente la palabra, sino la historia, que el velo del templo de Jerusalén se rasgó en dos. Porque Dios nos quería no solamente mostrar espiritualmente, sino visiblemente lo que Él vino a hacer: a romper el velo, a romper la enemistad, a romper la irreconciliación entre Dios y los hombres. Él vino y nos reconcilió con Dios, dice la palabra.
Y lo hizo no solamente en la cruz, sino en la resurrección. Él venció a la muerte y resucitó. Dice la palabra, la muerte entró al hombre por Adán. Así también por un hombre, por Jesucristo encarnado, se dio la resurrección de los muertos. ¡Wow! Primera de Corintios 15:22 nos dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, espiritual y físicamente. El plan original de Dios en el Edén no era que el hombre cayera, no era que el hombre muriera espiritualmente, tampoco era que el hombre muriera físicamente. Pero el pecado entró en el hombre, por eso nos morimos. Por eso nos morimos, físicamente también. Pero pecaron, desobedecieron y firmaron un acta de orgullo, de egoísmo y de independencia de Dios. Y la consecuencia fue la muerte espiritual y física. Así que como la muerte entró al hombre a través de Adán, en Cristo hoy puedes vivir, volver a vivir tu gloria original, que es que tu espíritu sea vivificado y tú empieces a tener una relación personal con Cristo y el Espíritu Santo. Cuando viene Cristo a tu corazón, viene con todo el Espíritu Santo y sella tu corazón. Y esa vida la puedes tomar hoy, pero mañana, pasado mañana, el año que entra, o en una década, o en 2, si hoy mueres, también serás vivificado en tu cuerpo. Así que, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Y luego el 15:23 nos dice: pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entre el reino de Dios y el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potestad. Esta es otra predicación, pero ahorita la vamos a tratar de dar una luz para que no te vayas con dudas. Tu vida no acaba aquí en la tierra. Hay una eternidad preparada para ti. Jesús te está haciendo una casa, una morada allá en el cielo, el día de hoy, en la eternidad. Pero tú decides si quieres ir a esa eternidad o a otra eternidad, que se llama infierno. Hay un infierno, hay una eternidad sin Dios, lejos de Dios. Pero hay una solución. Una solución. Cuando Pedro y Juan le hablaban a los religiosos de su tiempo, ahí en Hechos 4:12, ellos le estaban hablando a los religiosos de que Cristo era la cabeza, que era la piedra angular rechazada por ellos. Y dice: en ningún otro hay salvación. Hablando de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. A través de Cristo. Vamos ya entrando al cierre, no te distraigas. Yo te recomiendo que escuches una predicación que está en Facebook, que se llama Al otro lado de la muerte. Esa predicación la di hace como 4 meses. Cuando tengas tiempo, escúchala y ve ahí los tecnicismos y todo lo que hay detrás de lo que te voy a decir ahorita en 2 minutos. El plan de Dios es precioso y tiene que ver con vida, no con muerte. Si tú mueres hoy, tu alma y tu espíritu van al cielo si tu Señor es Jesús, si ya naciste de nuevo, si Cristo es el Señor de tu vida. Si hoy mueres, tu alma y tu espíritu van al cielo, ahí donde están todos los creyentes. Si hoy mueres y no tienes a Jesús como tu Salvador, no vas al cielo, vas al Seol, vas a un lugar de tormento, que todavía no es el infierno final para no creyentes. El Seol se compone como si fueran de 2 continentes o 2 países.
Haga de cuenta que está México y está Estados Unidos y está el río Bravo. Y el río Bravo no es un río, es una cima con S, no con C. Es un abismo. Y yo no me puedo cruzar a Estados Unidos, ni los gringos se pueden cruzar a México. Aquí en México es el seno de Abraham. Es un lugar de paz, de tranquilidad, pero pues estamos cautivos de alguna manera, no nos podemos salir de México. Me quiero ir a Europa, me quiero ir a Sudamérica, no puedo. Me tengo que quedar en México. Estoy cautivo, pero es un lugar de paz, tranquilidad, bien. ¿Y Estados Unidos qué creen que es? El lugar de tormento. En el Antiguo Testamento, antes de Cristo, mejor dicho, todos los que morían se iban al Seol, unos al lugar de tormento y otros al seno de Abraham. La gente que sí iba al lugar de tormento, pues era la gente mala, pero sobre todo aquellos que no habían tenido fe. Cristo todavía no venía, tu fe estaba basada en lo que iba a pasar en el futuro con el Mesías, con Jesús. Se venía profetizando a Jesús desde siglos y siglos y siglos antes. Tu fe te salvaba y tu fe obviamente estaba envuelta en un redentor que iba a venir, que se llamaba Jesús. Hoy la salvación está en ver a Jesús hacia atrás. Hoy, antes la salvación estaba en ver a Jesús hacia adelante. Entonces, antes de Cristo, toda la gente se iba al Seol, y como les digo, había dos compartimentos: el seno de Abraham y el lugar de tormento. Y ahí se iban. Cuando vino Cristo, dice la palabra en Efesios 4:8, que subiendo a lo alto, Él llevó cautiva la cautividad. ¿Qué quiere decir esto? Toda la gente que estaba en el seno de Abraham, en el lugar de paz y tranquilidad, pero al final cautivos, los llevó al cielo, los liberó, y hoy están en el cielo. El Seol, el día de hoy, solamente tiene un compartimiento lleno y un compartimento vacío. El seno de Abraham está vacío, el lugar de tormento está lleno. Todos el día de hoy, si tú hoy mueres, obviamente ya estamos hablando después de Cristo, tú vas al cielo, tú ya no pasas por el seno de Abraham, tú vas al cielo directo. La gente antes de Cristo primero llegó al seno de Abraham, y Cristo esa cautividad la llevó al cielo. Ya todo el mundo está allá. Entonces tu alma y tu espíritu no es como que tú te mueres y ya estás en un estado de inconsciencia. No. Tú y yo. Yo no soy mi cuerpo, yo no soy mis dedos, yo no soy mis uñas, yo no soy mi pelo. Yo tengo una personalidad. Esa tiene que ver con mi alma, y esa no se muere. Y mi espíritu, que es lo que me hace vivir una vida espiritual con Cristo y con Dios, ahí está, junto con pegado. Ahí van. El espíritu y el alma no se mueren. Tú te vas y no creas que ya va el infinito y ya todo negro y ya ni piensas, no. Te vas al cielo o al lugar de tormento hoy. Y ese espíritu y esa alma, que si estás ya muerto y estuviste en Cristo, están en el cielo, un día se van a reunir con su cuerpo en la resurrección y se van a encontrar con Jesús entre las nubes. Y si hoy, obviamente, pues ahorita estamos aquí vivos y coleando, ¿no? Tienes tu cuerpo, tienes tu alma y tienes tu espíritu, serás arrebatado. Primero ellos y luego tú en un mismo evento. Amén. Sí quedó más o menos claro, porque técnicamente no es tan fácil, así como que si no te quedó claro, vuelve a ver esta predicación y ve la predicación que está en Facebook, Al otro lado de la muerte, donde explicamos a detalle todo esto que te estoy diciendo. Así que el alma y el cuerpo se va al cielo, y aquí se queda en el sepulcro el cuerpo. En el sepulcro. Seas de antes de Cristo, después de Cristo, si tú mueres, tu cuerpo está en el sepulcro, está en la tumba, o te hicieron cenizas, eres polvo. Ya sea que seas polvo porque estás en el ataúd, o polvo porque te quemaron, eres polvo. Pero Jesús del polvo nos va a levantar.
Jesús del polvo nos va a levantar, y de nuestros sepulcros o de donde estés en el polvo, ya sea una cajita o en un ataúd, Dios te va a resucitar corporalmente. La primera resurrección que hubo fue la de Jesús. No le creyeron. Se le presentó a más de 500 testigos, más todos los que escribieron de él, principalmente sus discípulos. Después viene la resurrección de los justos, que eres tú. Por eso estás aquí. Tú aquí no estás por casualidad. Tú no estás aquí porque se te ocurrió. Dios te ha traído de los pelos o de las orejas o no sé de dónde, pero Dios, nadie te arrebatará de su mano. Él dice, nadie me lo quitará. Yo no sé si hoy, cómo esté tu vida, yo no sé si estés como en el filo diciendo sí o no, estoy dudoso. Yo no sé, no estoy hablando de religión, estoy ni siquiera hablando de esta iglesia, estoy hablando de tu relación personal con Dios. Yo no sé cómo está tu corazón. Lo que sí sé es que Dios no quitará el dedo del renglón y te traerá como sea, pero entrarás en el reino de los cielos y un día resucitarás. Porque eres su oveja. Entonces, la primicia, como nos explica, la resurrección en primicia, que como nos explica Pablo, es la de Jesús. Él abrió, Él allanó el camino para que tú y yo podamos resucitar después. Después viene la resurrección de los justos, en donde aunque no lo merezcamos, porque no tenemos ningún mérito, aprovechamos el periodo de gracia y seremos arrebatados. Ahí hay un tecnicismo también, que nada más lo menciono, no lo voy a explicar, pero después va a haber una resurrección que tiene que ver con un periodo posterior también para la gente que no se haya ido y que pase la tribulación, otra predicación. Pero no voy a hablar de eso a detalle. Y luego viene otra resurrección de los injustos. Esa resurrección será para juicio, para la gente que no quiso nada con Jesús, ni antes ni después de él, y que dijo, a mí ni me hablen de eso. A pesar de que Jesús dio la vida por ti, dio la última gota por ti, está documentado. O sea, si eres ateo y te pones a estudiar, pues obviamente ahí vas a encontrar que la vida de Jesús fue real y que no solamente fue un profeta, sino que fue el Hijo de Dios. ¿Por qué fue el Hijo de Dios? Pues porque resucitó. ¿Cómo que resucitó? Pues hay cientos de argumentos para decirte que sí resucitó, y hay muchos testimonios que tú puedes leer dentro y fuera de la Biblia para decir sí resucitó. Ahí está. Ellos que no quisieron nada, a pesar de todo lo que Dios hizo por ellos, que Dios dio a su Hijo unigénito para que murieran por él, ellos van a ser resucitados para un juicio. Otra predicación. Dice Daniel 2:22, despertados, que vamos a despertar un día, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dijo Jesús en Juan 5:28 y 29, prepárate porque ya ve el cierre. Dijo Jesús, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No estoy hablando de los buenos y los malos de acuerdo a lo que tú piensas que es un bueno y un malo. Estoy hablando de acuerdo a lo que Dios piensa que es un bueno y un malo. A Dios, la conceptualización de Dios de que es bueno es que si tienes a mi hijo, si aceptaste el sacrificio que dio por ti, eres bueno, y si no, eres malo. Tu mente no es la misma que la de Dios, porque podrás decir, no hombre, es que perenganito, si eras bien amable, bien buena onda, el otro día me dio rayo, entonces sí se va a ir al cielo. Perdóname, no es por obras, es por la fe. ¿Y en quién? En Cristo. Es lo que nos enseña la Biblia. No es la Biblia bautista, metodista, católica, es todas las Biblias te enseñan lo mismo. Si te pones a estudiar la Biblia y lo vas a poder ver y entender que a través solamente de la fe en Cristo es que somos salvos y por consecuencia resucitados y arrebatados.
Entonces nos la pone muy fácil Dios. Dice Pablo en Hechos 24:14 que habrá una resurrección para justos y otros para injustos. Te estoy dando estas citas para que después las leas en tu casa. ¿Cómo? Bueno, más bien, no sabemos el día y la hora, eso es seguro. Nadie, el que te diga o te empiece a atinar, o es una secta o se comió 20 tacos de cochinita y tuvo una mala noche. Nadie sabe el día del arrebatamiento, ni el día ni la hora. Cuando te empiezan a hablar de eso, así de que no, es que entre marzo y mayo, no, mejor no te recomiendo que te metas ahí. Lo que sí sabemos es que sí va a ocurrir, que será glorioso y que cuando ocurra será en un abrir y cerrar de ojos. Entonces va a ser un caos aquí en la tierra, porque mucha gente va a desaparecer. Se oye como película rara de Hollywood, pero no lo es. Así se oía la resurrección de Jesús y así se oía la dispensación del diluvio cuando ocurrió. Ahorita dices, ¿de qué me estás hablando? Pues de lo que dice la Biblia. De eso te estoy hablando. Después del arrebatamiento hay un periodo que se llama la tribulación. La tribulación es un periodo que, de acuerdo a los eruditos y a los estudiosos, no de este siglo, sino de varios siglos, tiene que ver con una profecía, principalmente junto con otras secundarias alrededor, que es una profecía de Daniel de 70 semanas. Esas 70 semanas que profetiza Daniel simbolizan 490 años. Una semana simboliza 7 años. Y de esas 70 semanas, 69 ya han sido cumplidas. De acuerdo a los periodos que te enseña la profecía de Daniel. Ya está cumplido y ahí lo puedes ver. Pero falta una semana. Y esa semana se va a activar el reloj teológico de Dios, o más bien el reloj profético de Dios, se va a activar con el arrebatamiento y va a empezar a ocurrir esa última semana, que son 7 años, que se dividen en 2 años, en 3 años y medio y luego 3 años y medio. Y ahí va a haber un desgarriante. Nosotros ya no vamos a estar aquí. La primera venida ya ocurrió de Jesús. Y luego viene entre las nubes, no toca la tierra, se queda entre las nubes, es el arrebatamiento. Y después de esos 7 años, viene la segunda venida del Señor. Hay diferentes posiciones al respecto, pero la pretribulacionaria, que es lo que nosotros creemos, es la más apegada a la palabra y es la que más argumentación nos da para lo que te estoy diciendo. Hay otro par vamos a decir, de posiciones, pero ya si te vas al detalle, pues hay todavía más de 2, de 3 y de 4. Así que el punto del día de hoy es que resucitaremos. Habrá una tribulación después del rapto, después del arrebatamiento, y la segunda venida vendrá una batalla que se llama del Armagedón. Una resurrección de los santos, de todos aquellos que han quedado en la tribulación y que hayan decidirse por Cristo. También serán resucitados después. Pero principalmente, después de esa tribulación habrá un milenio y luego un gran juicio del trono blanco. Y ahí, para ese juicio del trono blanco, ahí van a resucitar los injustos. Ahí va a resucitar la gente que no quiso nada con Jesús. Yo hoy te quiero decir algo y quiero que te vayas con algo. Enfócate en esto. Marta, 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 no te afanes. No te afanes, Marta. Disfrútame como María. Enamórate de mí. Valora lo que tu padre hizo por ti, que mandó a su hijo a morir por ti. Marta,
Déjate de afanar tanto por el trabajo. Trabaja, porque el que no trabaja no come, dice la Biblia. Trabaja. Está bien, te bendigo, pero disfrútame. Enamórate de mí. Marta, deja de distraerte y pasa un tiempo conmigo cada día. Conozcámonos. Quiero conocerte. Quiero conocerte. Dijo Jesús en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando tú conoces a Jesús, cuando dejas de tener a Jesús como una religión y te enamoras de Él, ahí viene tu gloria original. ¿La gloria para cuál? Dios te hizo y te creó. El plan original que Dios tenía para el hombre en el Edén, donde no iba a morir ni espiritual ni físicamente. Pero el hombre falló y Dios provió la solución y dijo: no me importa si tengo que sacrificar lo más valioso. Aquí está mi hijo para darte otra oportunidad. Pero la puerta del arca un día se cerrará y ya no habrá oportunidad. Así que aprovecha hoy que estamos en la gracia y la puerta está abierta. Entra. Dice la palabra en Apocalipsis 3:20 que Él está tocando la puerta de tu corazón. El que escucha y abre la puerta, entraré a Él y cenaré a Él, con Él y Él conmigo. Abre la puerta de tu corazón a Jesús. ¿Conoces a Dios? ¿Te conoce Él a ti? Hay un solo camino. Dice Juan 5:25, Jesús dijo: viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Pero ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios en ese día si hoy no la escuchas? Si hoy no hablas con Él, si hoy no pasas tiempo con Él, si hoy es más que un amuleto, una religión o un rito o un simple sacrificio de holocausto. ¡No! Siempre no me cansaré de decirte, no me cansaré de predicarte que el punto toral por el que estamos aquí es que te enamores de Jesús. No es que vengas aquí, está padre la confraternidad, padrísima, me encanta, pero el punto central es: enamórate de Jesús. Eso es lo mejor que yo te puedo predicar. Y no me cansaré de hacerlo. Por eso nos llamamos roca. No porque seamos nosotros la roca, sino porque Cristo es la roca. Ahí estás cimentado, ahí estás seguro, ahí estás protegido, ahí estás bajo sus alas. Cuando Jesús le dijo a Lázaro: levántate, Lázaro estaba muerto. Y Lázaro ya pedía, ya olía mal, pero su cuerpo estaba descomponiéndose, pero su alma y espíritu no lo estaban, y volvieron al cuerpo. Y Lázaro salió. Y si Jesús le hubiera dicho, o hubiera omitido a Lázaro, hubieran salido todos los muertos. Amén. Porque a su voz nadie se puede resistir, porque Él tiene la autoridad, y debajo del cielo y de la tierra toda rodilla se doblará, porque tiene la autoridad, porque Él es Rey, porque Él es Señor de señores, porque Él murió por ti y te
abrió el camino para que un día, así como resucitó, tú resucites y estés para siempre con Él, como dice la palabra. Así que hoy yo quiero que cantemos un par de canciones. Y cuando tú estés cantando las canciones, el Espíritu Santo te va a hablar. Escúchalo.